Bien, seguimos con el analista y columnista de El Comercio, Hugo Guerra, aquí en Redes y Poder. Hugo, ¿cómo ves la encuesta que pone a Keiko arriba en 32 y más bien se produce en el segundo lugar un movimiento más o menos importante? Lo primero es que Keiko se mantiene en el promedio que ya viene manteniendo desde hace bastantes meses. ¿Pasará la segunda vuelta? Sin duda. Yo creo que Keiko de todas maneras va a pasar a la segunda vuelta, pero está corriendo un riesgo cada vez mayor en la medida en que tiene una diletancia política, ideológica, programática, en su afán de mostrarse como centrista y de coquetear con la izquierda. Creo que está perdiendo posiciones entre nada menos que el núcleo duro del fujimorismo, porque eso de estar abriendo fisuras en la Comisión de la Verdad, en el tema de las estatizaciones, empezar a hablar absurdamente de ideas obsoletas como las empresas estratégicas. Y ahora decir que, bueno, en el régimen de su padre se cometieron delitos, pero no aclara, no precisa y tampoco muestra digamos, un cambio radical. De otra manera que solamente podría darse pues con un endurecimiento de las sentencias al propio Alberto Fujimori, se está abriendo demasiados frentes. Pero eso no parece que más bien ese reconocimiento de esos temas no le han permitido quedarse en ese 32% y consolidarse ahí arriba, porque no ha caído, se mantiene. No ha caído, pero creo que esto es cosa de tiempo. Ah, ¿tú crees que puede caer si es que, no, si es que ella no endurece? O sea, ¿tú crees que ella debería de ser más fujimorista? ¿O Alberto Fujimorista? Mantener una unidad de pensamiento. Ningún político, por concesiones populistas, debe ir andando a bandazos. Y esto es lo que se empieza a advertir en ella. Sobre todo en el núcleo duro del A, B y el C ascendente, donde hay mucho fujimorismo a nivel nacional, estas cosas ya empiezan a sorprender. Bien, la tendencia que tiene ahora la mantiene ahí. La mantiene, pero no puede cantar victoria porque esto podría ser una implosión. Pero Pablo Kuczynski pierde de 13 a 9 puntos en 3 meses, cae una considerable cantidad y parece una tendencia eso por lo que se está viendo ahí. Entonces, ¿por qué crees que ocurre esto? No tiene un mensaje claro. Pedro Pablo también está cometiendo errores y errores graves precisamente en el plano ideológico, pero también el programático. Por ejemplo, anuncia una reducción del IGB. Con el estado financiero del país, esto parecería más bien un acto populista y reflexivo. Del otro lado, la postura frente a la situación de las AFPs, que si bien todos coincidimos en una crítica razonable y seria, pero no puede estar avalando ideas peregrinas, aventurerismo político como, por ejemplo, favorecer el retiro de hasta el 95.5% de los depósitos de los futuros jubilados. Entonces, hay cosas que no las está llevando con prudencia y luego su mensaje, a diferencia de lo que ocurrió en la campaña anterior, parece no levantar el entusiasmo del sector más importante, el de los jóvenes. ¿No? Se quedó estacionado ahí. Se ha quedado estacionado. Si tú mismo lo has mencionado, él cerró la campaña anterior con 18,5%. 18.5%. Así es. Y ahora tiene de 14 a 9. Esto ya es una tendencia a la baja. Bien complicado. Acuña entra por los palos ahí, se posiciona, aparentemente salta de 3 a 7%. Ha subido con una velocidad bastante sorprendente para ser, digamos, un candidato que estaba ahí en el 1% o en ninguno. Sí, acá hay que revisar varios elementos. Primero, no es un candidato al que se le pueda ignorar o, como decimos en el Perú, que se le pueda ningunear, porque Acuña representa una corriente social interesante, sobre todo en el norte del país y en algunos otros sectores donde su gente tiene presencia. Sin embargo, tampoco es que sea el underdog o el candidato sorpresa que de un momento a otro va a llevársela fácil.
Yo creo que en este momento está cosechando una campaña publicitaria. Es el único que mantiene pauta en los medios, es el único que hace un activismo desbordante, mientras todos los demás se están guardando para el periodo electoral de verano. Él se ha lanzado mucho antes y solamente habría que recordarle que no tiene una propuesta todavía y lo único que se limita a decir es: sobre esto pregúntame una vez que sea elegido. Creo que no es así. Entonces, ahora, ¿qué pasa con García? ¿Cómo ves a Alan García Pérez? Yo creo que García todavía está peleando contra esa carga muy grande de una campaña sostenida en contra de él e incluso de persecución política que lanzó este gobierno a través de la megacomisión. Eso ha mellado de todas maneras de su popularidad. Yo creo que más que la popularidad, lo ha mellado como una persona respetable y como un político y candidato serio. Entonces está tratando de quitar todo esto. Yo creo que por la vía judicial ya ha avanzado bastante. Creo que ha hecho demostraciones importantes de que no tiene responsabilidades, ni siquiera directamente en el caso de los narcoindultos. Pero, curiosamente, cuando uno revisa el estudio de GFK y se ve cuáles son los atributos, resulta el mejor calificado. Entonces, ahí hay algo paradójico. Si es el mejor calificado por sus atributos como líder, persona capaz de tomar, etcétera, ¿por qué tan baja popularidad? Y eso nos llevaría a revisar otros elementos. El voto en blanco, el voto viciado, que se menciona ahora, que son muy altos. Pues estamos hablando de 19 y 14% respectivamente, y puede haber mucho voto vergonzante. Y luego está, por supuesto, la desaparición de estos pequeños candidatos, más la implosión que parece estar haciendo PPK. ¿A dónde se iría ese electorado? ¿Hacia Keiko o hacia García? Para terminar, Hugo, ¿qué piensas del caso Alejandro Toledo? Yo creo que Alejandro Toledo se equivocó desde el primer momento. Nunca debió volver a postular. Creo que Alejandro Toledo en su momento cumplió un rol importante, sin grandilocuencia, yo diría que hasta histórico, en la medida en que le tocó una coyuntura importantísima. Pero después él, por sus propios dichos y sus propias contradicciones, se ha autolimitado de una manera enorme en la percepción ciudadana, al punto que no es para nada sensato mantener una candidatura con tan bajo reconocimiento después de haber sido presidente de la República. ¿Debería retirarse? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Le haría un gran bien al país. Y sobre todo le haría un gran bien a su partido y, como no, se lo haría a él mismo. Muy bien, Hugo. Muchas gracias por tu presencia esta noche. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más en Redes y Poder.